Buenas noches, amigos que nos siguen diariamente aquí en Desafío. Con esa triste noticia con que amanecimos el pasado viernes y que ha consternado a la nación política y a la nación en general, el fallecimiento, la muerte del doctor Reinaldo Pared Pérez, que todo el mundo sabe todas las condiciones humanas, de formación política, etcétera, que tuvo. Hoy nosotros queremos hacer un programa para recordar un poco muchos aspectos que quizás no se han dicho con claridad de Reinaldo, de quién era él. Por eso le pedí a nuestro colaborador diario, coproductor del programa, al licenciado Aristipo Vidal, que estuviera aquí porque él tuvo largos años en términos políticos y en términos personales cerca de Reinaldo, como compañero de partido, y ahí vamos a combinar la parte política que sabe que conoce Aristipo y la parte, en este caso, congresional, que me tocó a mí porque yo fui diputado con Reinaldo y luego tuve 14 años intenso y activo trabajando con él. Y además de eso, ya venía con una amistad porque su madre trabajó muchos años, décadas, en agricultura, en la parte financiera administrativa, y trabajó con una persona amiga mía, que fue exactamente el senador que yo sustituí, al doctor Ramírez Pérez, y eso me hizo conocer a ella de los años 80, a su distinguida madre, que finalmente fue la que crió esos cuatro hijos, esos cuatro cuadros de la nación dominicana, como son los tres hermanos de Reinaldo. Buenas noches, amigo coproductor Aristipo. Buenas noches, querido Adriano, y a todos los televidentes, que siempre los saludo como dominicanos, porque es una especie de homenaje que le hago a un gran hombre, el maestro Juan Bosch, presidente de la República en 1963, que siempre decía así cuando comenzaba a hablar y finalizaba dándole a Dios siempre el honor, porque decía, si Dios quiere, dominicanos. Hasta mañana. Yo escuchaba mucho esas transmisiones que se hacían después del mediodía. Y que le vamos a hacer en este programa también, además de Reinaldo, una suerte de homenaje al maestro Juan Bosch, que un día como hoy falleció. Hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y Juan Bosch un día como hoy dejó el mundo. Rápido que pasa el tiempo, porque así fue como es. ayer. 20 años. 20 años, y fue como ayer. Como la canción de Gardel, aquel tango, que 20 años no es nada, pero, óigame, son 20 años, son 20 años. Sí, así es. Eso. Aristipo, yo quiero que este segmento hablemos un poco del Reinaldo político. El Reinaldo visto, diré yo que más que por dentro que por fuera, ya en tu condición de dirigente junto con él y de tu acercamiento con él, político, de manera que, ¿cómo tú calificas a Reinaldo como político? Mira, Reinaldo, de acuerdo con la información que él mismo daba, y se lo escuché decir varias veces en los periplos políticos que hicimos en sus aspiraciones en el año 18 y 19 a la presidencia de la República, se decide siendo un joven adolescente por activar en la política y escogió la mejor escuela política del momento, que era el Partido de la Liberación Dominicana, fundado y dirigido por un maestro de la política, el profesor Juan Bosch, de quien él tuvo enseñanzas muy cercanas. 19 años de edad es un adolescente, aún le falta para cumplir los años que dice la ciencia, en que se deja atrás la adolescencia y se pasa ya a la vida adulta, aunque sea un adulto joven. Y es la edad en la que todos, tú también pasaste por eso, tenemos una mente radicalizada, una posición política radical, y sobre todo en aquellos tiempos, los años 70, en los que estábamos en la plena Guerra Fría, que eso llevaba a los jóvenes a pensar en la revolución. Uno no sabía lo que era la revolución, Adriano, ¿verdad que no? No, pero uno tenía referencias de la Unión Soviética, de China, de Cuba, que era el país más cercano a nosotros, los dominicanos, pero no tenía idea clara de lo que era la revolución. Y bueno, Reinaldo se decide a ingresar al Partido de la Liberación Dominicana. En esa época, entrar al PLD no era cualquier cosa.
hay que pensar que era obligatorio ingresar a un círculo de estudios. Formarse primero. Que era un núcleo muy reducido, de 5 personas, tal vez 6, tal vez 7, no más de ahí, para en esa pequeña célula, vamos a llamarle así célula, comenzar a prepararse políticamente. Yo recuerdo que el primer folleto, que eran unos folletitos pequeñitos que uno veía, era el de la división de clases en la República Dominicana. Uno se topaba con ese impacto, ¿verdad?, de que la división de clases. Y ciertamente esos folletitos eran escritos por el maestro Juan Bosch y ahí arrancaba la formación. Pero esa formación no se limitaba a lo teórico. Había que ser también práctico. Había que demostrar que se estaba dispuesto a cumplir las tareas que le eran asignadas al círculo de estudios como organismo, pero también al militante como individuo. Eran 2 planos de cumplimiento. Entonces, en la medida que eso se hacía correctamente, era que en el momento preciso se podía ascender, ser promovido a miembro del partido, que tampoco era individual, eso era colectivo. Debía pasar a ser miembro del ciclo de estudios. En el caso de que la mayoría no estuviera apta para pasar, el ciclo no pasaba. Se quedaba ahí. Era un problema, aunque fuera el individuo, la persona, promovido a miembro en otro comité de base. Juan Bosch venía de la escuela de Costa Rica, que ahí fue que se comenzó, recuerdo que, así es, que él participó, ahí comenzaron a lo que era la formación política de la persona, que así se ha perdido todo eso en el país. Una de las cosas que se ha llevado, que se ha querido llevar, es que todas estas personas que aspiran a cargo congresional, municipal, presidencial, tengan formación. Que ahí sí Reinaldo tenía la formación. Claro que sí. Reinaldo, al pasar a ser ya miembro del partido, ya tiene una categoría de dirigente, porque en ese tiempo el PLD decía que la posición más importante en el partido era la de miembro. ¿Por qué? Bueno, porque ya se era dirigente. Hoy en día no es así. Hoy en día miembro es ser parte del padrón del PLD en un comité de base donde a lo mejor tú ni siquiera conozcas a los demás compañeros que te acompañan en ese comité de base. Porque se inscribió ya el miembro, no importa. Así es. Eso no era así en aquel tiempo. Un miembro era un dirigente. Cuando se decía miembro del PLD, los demás que sabíamos lo que era, sabíamos que era una persona ya con formación, por lo menos los primeros folletos, tanto los que se refieren a lo social y político, como los que tienen que ver con la disciplina y la organización del PLD de esa época, de los 70. Me refiero cuando fue fundado en el 73 y hasta que en el año 78 se celebró el primer congreso, que llevó el nombre de un dirigente de Santiago que falleció del corazón, Napier Díaz González, o Napier Díaz González, no sé cómo se pronuncia el nombre exactamente, porque es un nombre un tanto, digamos que no es un nombre español normal. Entonces, a partir de ahí la cosa varió porque el partido dio por concluida la etapa de la construcción. ¿Qué pasó con Reinaldo Pared? Él tuvo la gran suerte de ser organizado en un comité intermedio de avanzada de la época, que era el comité intermedio Pedro Albizu Campos, donde convergían la gran mayoría de los compañeros intelectuales del partido. La gran mayoría, no todos, de los intelectuales de la época, ¿verdad? Y por supuesto él se codeaba con esa gente que eran los que acompañaban a Juan Bosch en los planteamientos económicos, en los planteamientos políticos, y de seguro que eso a él le ayudó muchísimo, pero hay que decir que él llegó a ser secretario general de ese comité intermedio. No, estaban todos esos intelectuales. Sí. Te hablo de un Vicente Bengoa, de un Felucho Jiménez, y de Gustavo Montalvo, y de gente que tenía unas condiciones muy por encima, digamos, del promedio del resto de los PLDistas, por ejemplo, de las provincias y de la misma gran capital. En aquel tiempo la capital era
el viejo distrito, que hoy en día son la suma de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional actual. Tú sabes que eso que tú mencionas, a Felucho de Bengoa, para los jóvenes, cuando tú prendías la televisión en los años 80, tú encontrabas a Felucho hablando de economía en un canal. Sí. Y cuando tú cambiabas de canal, ahí estaba entonces Bengoa. Cuando tú venías, es decir, fueron intelectuales de la época, eso ayudó mucho. Era una juventud que provenía de las aulas universitarias y que se vio obligada por el maestro Juan Bosch, era el líder y presidente fundador del PLD, que no quería un partido de personas, sino un partido de organismos. Y ellos aportaron mucho en ese momento de la construcción, y Reinaldo, yo estoy seguro que participó, porque además él era un muchacho joven, estudiante de Derecho en ese momento, pero era muy asiduo a la lectura. A la lectura. Le gustaba mucho la lectura. ¿Y eso era parte de la plataforma de Juan Bosch, la formación para la lectura? Sí, señor. En la condición de secretario general de ese intermedio, el Pedro Albizu Campos, estoy plenamente seguro de que él compartió mucho con el maestro Juan Bosch. La mayoría de los dirigentes de la época tuvimos que hacer guardia de seguridad en la casa del maestro, aparte de la Casa Nacional. Había que hacer guardia. ¿A ti te tocó? Yo no sé cuántas veces yo amanecí en la Casa Nacional. El número de veces se me olvidó. Y en la casa de Juan Bosch, de repente, en el año 78, con la salida abrupta del partido de un gran número de dirigentes, encabezado por el secretario general de entonces, Antonio Abreu, Tonito Abreu, se fue también una buena parte de la seguridad de Juan Bosch. Al irse, nos llamaron a los dirigentes más comprometidos a cuidar al viejo, como se decía, ¿verdad? A cuidar al maestro. Uno dice viejo, pero yo tengo la edad que él tenía hoy en día que él tenía cuando fundó el PLD. Para el tiempo, porque ya en esa época era viejo, pero ya a esta edad no es viejo. Y también Reinaldo acudió a esa misión. Le tocó también. Claro que sí, claro que sí. Y uno aprendía mucho. Entonces, Reinaldo tuvo también casi 20 años siendo secretario general, pero siendo el vocero del partido. Entonces, su condición él pasó 20 años siendo el secretario general del partido. 20 años, desde 2001. Yo recuerdo en el 2001 que estaba en la disputa porque inicialmente Leonel quería a Radamés Jiménez. ¿En el 2001? Sí, yo solo recuerdo porque recuerdo la disputa y Danilo quería a Reinaldo y después se pusieron de acuerdo. Y como que yo pienso que retiraban a Radamés, yo creo que fue. No, eso fue en el 2005. Para el 2005. Vamos a la pausa y yo te voy a hacer esa historia. Okay, bien. Vamos a la pausa aquí para seguir hablando en este programa dedicado a nuestro gran amigo, ido de tiempo, gran político, gran ser humano, Reinaldo Pared Pérez. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío, junto al licenciado y amigo Aristipo Vidal, conversando sobre la vida de Reinaldo Pared Pérez. Un homenaje a ese hombre que fue un gran servidor público, un gran político, un ser humano extraordinario, con sensibilidad siempre hacia los más necesitados. Aristipo, entonces él tuvo 20 años, pero en los 20 años pasaron algunos periodos que debió haber ganado otra vez para seguir los 20 años. Sí, él fue elegido de manera muy amplia en una segunda ronda porque se enfrentó al secretario general de entonces, que era José Tomás Pérez, que se presentó a la reelección, pero no tuvo éxito, y a la compañera Alejandrina Germán. En el 2001. En el 2001, que fue la que quedó en segundo lugar. En el tercer lugar quedó José Tomás. En la primera ronda quedó Reinaldo en primer lugar, pero no con el 50%. Sí. Entonces, descartado ya el del tercer lugar, que era José Tomás, le endosó el apoyo a Reinaldo. Por supuesto, fue un acuerdo político para llevar a José Tomás al comité político. Eso es válido en política. Sí, sí. Y ganó entonces de manera abrumadora
la Secretaría General. Yo recuerdo su discurso como candidato con respecto al gobierno agresivo de entonces, que estaba prácticamente estrenándose como ahora, Sí, sí. del presidente Hipólito Mejía. Y él decía en su discurso, si me dice pelafustán, le digo pelafustán. Si me dice que si yo qué, le digo que si yo qué. Sí. Y ciertamente Reinaldo hizo una Secretaría General que, como dijo el presidente de la República, cuando fue a darle el pésame a los familiares, sobre todo su viuda, doña Ingrid, era un caballero. Bueno, lo que habla Hipólito, Un hombre respetuoso, nunca se fue a lo personal. lo que habla Hipólito, que fue el que él enfrentó, Sí, es por ahí mismo. Yo he hablado mucho con Hipólito Sí. de él, y de hecho, Hipólito tiene un nieto que le gusta la política, y ha estudiado política, Ajá. joven, y él quería que lo dejaran como hacer la pasantía en el Senado. Y debo decirte que Reinaldo lo que hizo fue que se quedó con él. ¿verdad? No la pasantía, se quedó todo el periodo. Se quedó trabajando Se quedó ahí, allá ya. mismo. Muchacho bien Pero decente. qué bueno. Hijo de Carolina. Muy decente ese muchacho. De bien. Y lo que quiero decirte, entre Hipólito y Reinaldo existió una buena relación, una Sí, excelente sí. relación. Sí, porque en política la gente tal vez no se dé cuenta. A veces la gente tiene, el dirigente político tiene expresiones que alguien lo puede malinterpretar. Sí. Pero que el otro, que también está en política, se da cuenta que es una expresión de carácter político, que no es una expresión personal, que no es una agresión a la persona, sino que es una posición política que se expresa. Y en el caso de Reinaldo, que tuvo esa gran responsabilidad desde el 2001 de defender al partido en sentido general, porque era el secretario general, que antes fue diputado, ¿verdad? Diputado, que entró en el 96 como diputado, también tenía la obligación de defender las posiciones del partido en esa condición, pero que antes fue regidor y por igual defendía las posiciones del PLD en el ayuntamiento. Cuando era alcalde Rafael Suerví Bonilla Fello, un hombre también muy decente desde el punto de vista de la persona y desde el punto de vista político, nunca fue tampoco Fello un hombre agresivo ni cosa parecida. Y por supuesto, eso debe ponerse cada cosa en su lugar. Hay aspectos de la política que parecen ríspidos, agrios, ¿verdad? Un poco a veces que puede llevar a la mala interpretación, pero Reinaldo Yo siempre recuerdo mantuvo en el una actitud 2010, decente. que en el 2010 había un acuerdo ya para los que iban a ser miembros de la Junta Central Electoral. Y Hipólito tenía propuesto, eran propuestas que se hacían con comisiones, que visitaba uno, que visitaba otro. Entonces Hipólito tenía a Olivares. Y recuerdo que allá fue al Senado Guido Gómez Mazara, mandado por Hipólito. Porque la carta Fue en el llegó. 10. En el 10 la carta Correcto. llegó. Hipólito quería asegurarse de que el hombre llegó ahí. Sí, Porque tú sabes cómo en política. claro. Y yo recuerdo que cuando llegó así, cuando fue de mí, yo me acerqué a Reinaldo y Reinaldo ahí habló con Hipólito y le aseguró que su palabra, y así fue. Y ahí tuvo Olivares ese tiempo, fue lo escogimos nosotros entonces en el Sí. Senado, porque el Senado escoge a la Junta Central Electoral. Que hay que decir que fue una buena selección Sí. del presidente Hipólito Mejía, porque el doctor Eddie Olivares más que demostró que tenía las condiciones sobradas Sí. para ser no miembro de la Junta, para ser el presidente No, de la bueno, Junta. me deciste que a pesar de que él era el juez que venía de un partido que era contrario al mío, con él fue que yo tuve siempre contacto con él. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con Reinaldo? Que hemos hablado de la parte política. Que falta algo de la parte El hombre política. formado Sí. políticamente, el hombre que actuó toda su vida en defensa de los principios del PLD Sí. y de Juan Bosch, y el hombre que llegó a la cúspide, porque finalmente el secretario general ese es el del trabajo diario. El presidente es un hombre que está ahí para un día tirar un discurso. Es decir, el que mueve el partido es el secretario general. Permanentemente. Y eso duró Reinaldo 20 años. 20 años. ¿Qué hay que decir, Adriano, para edificar a los amigos televidentes? Que Reinaldo en 2 ocasiones aspiró al ser el candidato del PLD a la presidencia de la República. En 2, en el 2014, que se abrogó ese
proyecto por la reelección del presidente Danilo Medina y luego en el 2018 con miras al 2020. Pero antes también debe decirse que hasta el momento Reinaldo Pared ha sido el presidente que más tiempo ha durado al frente del Senado de la República. Sí, antes lo había estado Nano Uribe. Nano Uribe, que duró como 8 años duró con Balaguer. Así es. En los 12 años Balaguer. Sí. Pero Reinaldo ahora de los 14 duró 12. 12. Debo decirte que, y no duró los 14, porque cuando él comenzó a aspirar, ya te venía del 13, que iba a aspirar, él mismo optó, se decía que si el que aspiraba no debía tener cargo, que es influido, y él mismo optó por no aspirar. Por no aspirar. Y duró 2 años fuera, que lo ocupó Cristina. Correcto. Yo recuerdo que y volvió a ser presidente, también debe decirse esto, porque para que algunos desaprensivos con cerebro de mosquito no se equivoquen, porque se lo pidió el presidente Danilo Medina. Los números dicen, Reinaldo, que tú debes volver a ser senador el 16-20 y que tú debes volver a ser presidente del Senado. Y él aceptó prácticamente porque el presidente Medina así se lo pidió, que lo aceptara. Y por yo recuerdo supuesto que yo le decía a él, porque estamos analizando la figura política de Reinaldo, de que él, todo el mundo creo casi conoce eso, era un hombre con una formación basta ya para ser presidente. Es decir, sí. Era un hombre que tenía el temple que debe tener un presidente. Así es. Un hombre que tenía el conocimiento de Estado que debe tener un presidente. Un hombre que que demostró que sabía conducir. Bueno, duró 12 años con ese equipo de senadores que podemos ver varias fotos ahí que nos dirigió a todos nosotros. Y no cualquiera, sino eran a cuadros políticos. Tenía también el conocimiento de lo que es la nación dominicana. Es decir, tenía toda la formación para eso. Yo le decía a él, y se lo decía porque al final, en su última ocasión de aspirar, prácticamente todos los senadores estuvimos con él. Yo fui de los últimos que entré porque yo quería serle crítico para ayudarlo. Y recuerdo que hicimos una cena, fue en un hotel, con todo. Y yo le expliqué, le digo, mira, Reinaldo, tú tienes toda esa formación. Tú eres la carne fresca para el PLD. Importante, porque ya teníamos a Danilo. Una oferta refrescante, claro. ¿Qué te falta a ti? Tú has concentrado un trabajo en la capital por varias razones. La primera razón es que como secretario general tienes que estar todos los días ahí. Bueno, Charlie ahora está andando, pero en esa ocasión, siendo gobierno. Presidente del Senado, porque aunque no lo vean la gente, el Senado constituyó y la Cámara de Diputados en el soporte de esos 16 años de gobierno. Así es. Fueron muchas las cosas que quería hacer o Leonel o Danilo. Y se decía, bueno, no, vamos que sea iniciativa del Congreso. Incluso yo recuerdo una vez que Leonel estaba preocupado porque estaban por quitar a Maduro y Maduro iba a ganar por unas elecciones. Lo lógico es que el que gane por unas elecciones pierda por elecciones. Sí. Y yo recuerdo que se optó porque el Senado se expresara en ese sentido. Y Reinaldo, yo, varios, y él me dijo a mí, Reinaldo, le elabora la resolución. Y aunque eso no le gustó a la Embajada Americana, yo la elaboré. Y eso creó un ambiente. Entonces, después que el Senado habló Leonel. Leonel no quiso que viera como que él fue el primero. Tú sabes cómo es. Sí, claro. Entonces, con toda esa formación, le decía yo a él, tienes que tirarte para el interior porque él tenía una simpatía natural entre la gente. Pero al que tú no le llegas, no está contigo. Así es. Pero debo decir que nosotros perdimos un cuadro, no el PLD, sino el país, que durante tantos años se formó políticamente. Así es. Para ser un gran presidente. Así y debo decirte algo, que el hecho de que yo compartiera con él como diputado y después de 14 años, me llegó a conocerlo a profundidad, en términos congresionales, en términos de su trabajo en el Estado. Ya había sido 8 años regidor. Recuerdo ahí que había otro amigo que ya se fue, Joséito Mateo, que siempre me hablaba, hicieron amistad allá en la sala capitular. Porque Reinaldo era un amante de la música. Y él siempre, nosotros lo aprobamos varias veces, la pensión allá y cosas, y le mandaba. Yo servía de canal entre los dos bailadores.
Entonces, hoy, y eso creo que tiene que resaltarse, el Estado Dominicano de hoy no es el Estado Dominicano de cuando comenzó el siglo. El Estado Dominicano, cuando llegó el 2000, y el que tenemos hoy, es muy diferente. La gente dirá, ¿en qué? Bueno, se transformaron casi todas las instituciones. No que se le cambió el nombre de Secretaría de Ministerio, no. Se trabajaron una a una. Solamente faltan dos sectores que no se le hicieron la ley. Sector agropecuario, interior de policía. Todos los otros sectores, y eso fue dirigido por Reinaldo Paredes. Así es. Es decir, la transformación del Estado, que hoy tenemos un Estado diferente. Así es. Un Estado diferente, estoy diciendo, por ejemplo, incluso hasta con un tribunal constitucional que no había, tribunal superior electoral, con una estructura diferente. Un esquema superior diferente. Administrativo. Sí, correcto. Pero también tenemos nosotros que la constitución vigente de ahora la dirigió totalmente Reinaldo. Fue una constitución, se cambiaron todos los artículos. Que hay que darle, que hay que darle a Reinaldo ese mérito, aunque diciendo, porque honor a quien honor merece y siendo justos, que el doctor Leonel Fernández jugó un papel fundamental también en la nueva constitución que tenemos vigente desde el 2010. Bueno, porque el que arranca con la idea de la constitución y el que comienza a formar todos los equipos para elaborar un borrador y el que quería cambiar todo eso era Leonel Fernández. Así es. De hecho, el primer día que tuvimos la asamblea se aprobó la especie de introducción que le había elaborado directamente el mismo Leonel. Y Euclides Sánchez y yo fuimos al Palacio preocupados porque hoy como lo mismo que elaboró el presidente de buenos porrazos, no sin analizar. Y recuerdo que llamó a Rafael Alburquerque, varios, hicimos una reunión y comenzamos otra vez a eso. Pero, ¿en qué consistió el aporte de Reinaldo? Todos esos artículos que llegaron ahí llegaron al debate. Al debate con congresistas de diferentes partidos y congresistas dentro del mismo partido. Entonces, la dirección de ese debate, todos los artículos que llegaron como insumo. Ese insumo nosotros lo cambiamos todo a lo que es la Constitución de hoy. Por ejemplo, el asunto del aborto, para poner ejemplo, que Reinaldo muchas veces se expresó en eso. El aborto, por ejemplo, en el artículo 37 se prohíbe, pero en el artículo 42 de la Constitución, y recuerdo que un día hablando yo mismo con Reinaldo y con Valentín dentro de la asamblea, se llegó a ese acuerdo, le permite al médico, si está en peligro la mujer, la vida de la mujer, se lo permite. Eso lo han querido tapar, porque lo que quieren es que cambien el artículo 37, han querido tapar el artículo 42. Y ese fue fruto de Reinaldo. ¿Para qué? Porque no podemos dejar morir la madre, aunque dicen que no es así. Entonces, otro aspecto, para poner aspectos sencillos de la participación de Reinaldo. Cuando llega la ley para cambiar a la IDAD, para crear lo que es el IDAD. El IDAD, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, correcto. La que dirige la aviación. Botello mandó eso, que era allá, y mandó un proyecto de cambio de estructura. Reinaldo creó una comisión con Euclides Sánchez, Charis Mariotti y yo, y otros. Gastamos unas 700 horas, supervisado por Reinaldo. Y para no irte lejos, hoy el país se ha constituido, fruto de la conducción de esa ley, en una nación que toda esa categoría mala que tenía la perdió. De hecho, un piloto no podía ir a Estados Unidos, un piloto con licencia dominicana no podía entrar a Estados Unidos. Puede entrar. Hoy hemos ocupado la vicepresidencia mundial de la aviación civil. La aviación civil es algo muy delicado, que eso está en claro. Hoy nosotros servimos República Dominicana hasta de instructor de otros países. Toda esa parte ha estado impulsada por esa ley que la hicimos los colegas senadores, orientados por Reinaldo. Entonces, así yo puedo hablar de muchos, por ejemplo, la ley orgánica de la Fuerza Armada. Esa ley yo la propuse y tenía como 7 o 8 años que no aparecía. Cuando llegó su hermano Cifrido, dijo, bueno, Danilo quiere que se haga la ley. Entonces, aprovechando la relación de los dos hermanos que el presidente quería, hoy tenemos una ley orgánica de la Fuerza Armada, que es una ley que nadie la ha cuestionado, es decir, que ha funcionado muy bien y que ha ayudado a los soldados. Entonces, así yo debo decir que Reinaldo deja desde el Senado todo un conjunto de aportes, que son aportes que la sociedad dominicana está disfrutando de él,
y vamos a seguir disfrutando de ellos. De manera que el Reinaldo servidor público fue un Reinaldo que en cierta medida no solamente exhibió la pulcritud, a veces yo le decía que era muy tacaño, porque era un hombre que para ahorrar dinero del Senado, mejor se pasaba. Y a veces es mejor que se pase que lo vote. Sí, claro. ¿Entiendes? Yo muchas veces le decía, pero no se está tacaño. Porque, por ejemplo, a veces nosotros, por ejemplo, queríamos buscar un asesor más. Y decía, no, pero con el que está ahí, que en vez de trabajar, por ejemplo, qué sé yo, hasta las 2 de la tarde, que se quede hasta las 5, hasta las 6, y no buscamos otro asesor, para poner ejemplo. Aunque se le aumente un poco el sueldo. Sí, sí. ¿No? Entonces, el Reinaldo Púlcro, que lo conocimos, lo que lo vimos administrar los recursos, el Reinaldo siempre con su convicción, con fortaleza, es también un Reinaldo que le da un gran aporte en lo que son legislaciones esenciales en el país. Están ahí esa transformación entera del Estado, para no decir, porque estoy hablando yo de centenares de leyes. Yo mismo tengo como 14 leyes mías que son todas importantes. Pero hay una ley, para poner una que la gente como que no quería, y yo siempre lo buscaba de aliado a él. Hay una ley que exonera la mitad del pago de impuestos a los vehículos que llegan que no usan combustible. Por ejemplo, William Figuereo, que ha venido 2 veces aquí, ha estado conmigo, ha estado también con Giovanni. Ellos te han traído como 2,000 y pico de vehículos. Eléctricos. Eléctricos. Y esos vehículos que están eléctricos, nada más pagan la mitad. Eso fue una ley que yo sometí. Correcto. Apoyado por Reinaldo. Y apoyado por Reinaldo. Es decir, hay aportes que nunca se sabrá porque inmenso de Reinaldo desde el Estado, desde el Ayuntamiento de la capital, desde la Cámara de Diputados y del Senado. Así es, mira, Reinaldo Pared, y lo digo porque en ocasión de su fallecimiento, la noche del jueves pasado, ha habido algunos cerebros de mosquitos, lo repito la palabra, la expresión, por las redes sociales que han dicho cualquier cosa que no voy a repetir. Sí. Fue un hombre de una honestidad a toda prueba. Él fue un hombre exitoso desde el punto de vista económico porque abogado de un gran bufete de abogados que encabezaba un abogado de mucho prestigio, el doctor Tapia Espinal. Espinal, que fue presidente de uno de los consejos. Claro, del triunvirato. Fue miembro del triunvirato. Y eso significa presidente de la República. Sí, sí. Entonces, la cantidad de relaciones que se ganan a ese nivel. El aprendizaje hasta la vela de un hombre como claro, el común de la gente no lo alcanza. Entonces fue un hombre exitoso desde el punto de vista también financiero porque tuvo esa oportunidad de ganar dinero lícito, sí, de ganar dinero limpio, sí, a toda prueba. Es más, con esto de las exoneraciones, que está ahora el tema sí, muy en el tapete de los legisladores, él que fue legislador durante mucho tiempo, primero diputado y luego senador, tuvo un conflicto con alguien que, y de manera inconsulta, usó una exoneración de Reinaldo para abusar en términos de lo que trajo. Y la gente pensó, o personas pensaron que fue Reinaldo. Reinaldo nunca tuvo ningún vehículo de lujo en términos de abuso, porque hoy en día cualquier vehículo se puede calificar de lujo. Pero no, Reinaldo actuó siempre apegado a lo que se le enseñó en el PLD. Fue un hombre de una vida, digamos que modesta, sin hacer grandes, en términos de lujo, grandes aspavientos ni cosas parecidas. Y nadie puede en ese orden señalarle, a pesar de las tantas posiciones que ocupó, a pesar de las tantas oportunidades que tuvo de hacer otra cosa. Fue un hombre correcto. Yo tuve la honra de apoyarle en el último proyecto presidencial, que fue del 18, año 18 me refiero, hasta el año 2019, cuando se eligió el candidato del PLD y fue electo el compañero Gonzalo Castillo. Y ciertamente pude ver personalmente la actitud de esta persona, no solamente honesta, decente, sino además noble, de un alma muy sensible,
en términos de la solidaridad que siempre mantuvo ante todo el que le solicitaba apoyo por razones de necesidades de cualquier tipo, de enfermedad, de cualquier tipo. Sí. Entonces yo pienso que el país, no solamente el PLD, como ya tú dijiste hace un rato, Sí. ha perdido a una gran lumbrera, a un hombre de bien, que si bien ya no voy a ser presidente de la República, pero como hombre público, Sí. voy a seguir orientando Sí. desde su hogar. Así, bueno, vamos a la pausa para continuar aquí conversando sobre la obra que ha dejado Reinaldo, sobre esa gran personalidad cuyas huellas siempre la tendrán la República Dominicana. Venimos entonces en el último segmento, donde también ya nos va a acompañar Giovanni Arias, junto con Aritipo, para nosotros entonces hablar del Reinaldo personal, del Reinaldo sensible, del Reinaldo que pensaba siempre en los más necesitados. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío, conversando con, en este caso, Giovanni Arias, miembro del Comité Central del PLD, hizo una gran amistad con Reinaldo, y vamos a hablar un poquito también de la impresión que quedó Giovanni de Reinaldo, pues como ustedes saben, él tuvo amistades en toda la provincia, en todos los sectores, porque siempre estaba activo y siempre en favor del país. Giovanni, lamentable, tenemos esta noticia lamentable, pero estamos en el programa hoy, como tú has visto, recordando lo que fue Reinaldo, la persona que el país lamentablemente va a perder haber tenido un presidente como él, pues como yo dije en el segmento anterior, Reinaldo tenía la formación profesional, tenía el conocimiento de Estado. El presidente tiene que saber de todas las áreas. Tenía el temple para decir que no o para decir que sí. Tenía las relaciones con los sectores diversos, políticos, empresariales, vamos a decir, de la sociedad civil, etcétera. Pero también conocía el país pulgada por pulgada. Ese Reinaldo lo hemos perdido, y hemos perdido una persona que quizá pudo haber hecho uno de los mejores gobiernos. Mira, buenas noches. De Reinaldo hay muchas cosas que hablar. En el año 1975 él ingresa al Partido de la Liberación Dominicana, 2 años después de fundarse el PLD. Pero en el 78 ya era delegado. En el 82 fue el delegado ante la Junta de la Capital. Y ya 4 años después fue el delegado ante la Junta Nacional. Diputado, fueron diputados juntos ustedes. Sí. Senador, secretario general, presidente del Senado, 8 años regidor, 8 años regidor. Justamente regidor. Pero quise esa cronología para decir que fue un ascenso meteórico lo de Reinaldo y precandidato a la presidencia, que debo decir. Y ahí yo quiero hablar con el hombre que compartió mucho, que fue usted. ¿Cómo él logra concitar la mayoría de los senadores para que lo apoye en un proyecto presidencial? ¿Qué mecanismo? ¿Cuál era el trato de Reinaldo para con los diputados en aquel entonces, pero más que todo con los senadores? Tú sabes que Reinaldo ganó todo lo que tuvo en base a votos, que hay que destacar eso. Es decir, para ser regidor hay que votar por ti. Sí. Para ser diputado lo mismo. Y para ser senador 14 años igual, de la capital, del Distrito Nacional. Entonces, en ese sentido, es un hombre ya que estaba fogueado con la masa. Cuando llegamos al Senado, recuerdo que antes de llegar al Senado, como yo tenía amistades con él, él siempre, había una casa de unos amigos que siempre visitaba, vecino de un hermano mío, y ahí nos juntamos. Me recuerdo que antes de juramentarnos, hablamos muchísimo, hablamos de proyectos, de cosas. Yo gané en ese momento por la Alianza Rosada, desde la oposición, y él desde el gobierno, pero teníamos una mitad. ¿Qué hace Reinaldo? ¿Cuál era la mecánica que había allá? La mecánica era que antes de iniciarse la sesión, él llegaba a su oficina. Ahí entrábamos los senadores, la mayoría. Todo el que no llegaba tarde entraba ahí.
Llegaba temprano él. Bueno, en ocasiones eran las 4 las sesiones, él podía llegar, si estaba gente, a las 2, a las 2:30, o a las 3:30 ya sin gente para estar con nosotros. Nosotros ahí, cuando era normal, no hablábamos de temas de lo que iba a pasar en la sesión, sino de temas que tenemos interés los senadores. Por ejemplo, había uno que le decía, Reinaldo, yo quiero que tú me llames a tal ministerio porque está pasando este problema, qué sé yo, que hay una calle, hay un callejón que se cerró, o quiero que me llame esto, o hay una persona que tiene un problema de salud, o están apartando y quiero que también toque el interés de los senadores. Pero también había otro caso, y eso me ocurrió mucho a mí, que yo muchas veces tenía proyectos que eran espinosos, pero importantes, y entonces yo lo abordaba con él ahí. Antes de la sesión. Sí, porque no podía sorprenderlo, sino que discutiéramos lo que había que discutir. Yo tuve unos proyectos que se quedaron ahí, que con él logramos, incluso tenía aprobaciones de seguridad privada, de seguridad y defensa nacional, de las domésticas. Aquí hay 300.000 domésticas en el país pasando trabajo, igual que los guardianes, la seguridad privada. Que los guardianes, he palpado y he preguntado, son todos ex agricultores. Bueno, y otra cosa que hay, yo tengo un proyecto de funeraria, cementerio funeraria esencialísimo. Aquí, si tú te vas a los pueblos, eso es una cosa que no es fácil. Entonces, toda esa cosa uno la discutía con él y a veces había proyectos, no, vamos a dejarlo para que vuelva a la comisión. Vamos a llevarlo a la comisión. Vamos a hacer esto. Vamos a tratar eso en el bloque. Bueno, lo vimos en el bloque, pero vamos a compartirlo con los demás bloques. Porque aunque éramos mayoría, era bueno siempre. Para entonces presentarlo de forma consensuada. Es correcto, muchos proyectos, y para no ir así. Entonces, en ese sentido, recuerdo que cuando Zoilas iba a ser nombrada la defensora del pueblo, ya se veía que en ese momento se creía que ella ya con la edad y esto, aunque hizo una gran gestión luego, ahí nos equivocamos. Y yo recuerdo que él la llamó varias veces, y la llamó para ver si se le buscaba otro puesto a la administración. Pero tanto Danilo Medina como Leonel Fernández la querían. Y eso, ella no tenía los votos. Y nos juntamos ahí en la oficina de Reinaldo. E hicimos los 14 votos, que eran 2/3 partes, de 20 y pico que se le quería. Y lo hicimos ahí. Recuerdo, por ejemplo, en el año, creo que fue en el 2010 por ahí, que el presidente de la Junta iba a ser Castaño Guzmán otra vez. Pero nosotros tenemos como más relaciones en ese momento con Roberto Rosario. Y yo soy de Castaño, casi pariente. Mi relación con él y todos sus hermanos. Pero en ese momento, el hombre que le resolvía los problemas a los senadores era Roberto. Y nos pusimos todos que tiene que ser Roberto. Y de ahí de la oficina de Reinaldo se llamó a Leonel Fernández y logramos que fuera Roberto. Pero además, como se iba a nombrar a Liceló. A Liceló no la quería prácticamente ningún senador porque, aunque ella era una persona con una alta formación también, como la tenía Reinaldo, o sea, Liceló fue un cuadro político, pero ella no tenía relaciones con la gente. Pues Liceló era una mujer que venía ya de ser funcionaria a los 12 años, que estaba imbuida en ella misma, todos estos senadores, muchachos jóvenes, no tenían relaciones. Y de la oficina de Reinaldo se resolvió. Es decir, en esa oficina de Reinaldo se resolvieron muchos problemas. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, para bien de la doméstica, la clase trabajadora, que se iba a ir a la OIT y se iba a emitir ese año una resolución muy importante para hacer ley en todos los sitios, ayudar a la doméstica, que tuvieran seguro médico reales, seguro de laborales, una mujer cocinando se quema, sí, que tuvieran formación, etcétera. Y ocurre entonces que el ministro de Trabajo, la ministra, no recuerdo quién era, no quería decirle a la OIT. Decirle a la OIT, el país tenía que decirle a la OIT que veía bien eso. No quería, y yo llegué, faltando 5 minutos para entrar, con Eufemia Familia, sí, de la CGT, que fue diputada, y hablé con Reinaldo. Y Reinaldo y Cristina, ahí está la foto, nos tiramos la foto. Y coño, dice Reinaldo, pero digo, no se puede dejar. Eso es mañana ya, eso es para mandarlo por FAE. ¿Y cómo hacemos? Porque estamos ahí mismo y no hay resolución ni nada. Le digo, yo elaboro la resolución.
Y elaboré la resolución y comenzó la sesión y estaba yo escribiendo. Para no cansarte, el país votó y ese voto significó la mayoría que se requería en el mundo para que los países tengan una ley en favor de la doméstica. Lo hizo Reinaldo Pared Pérez, porque si otro presidente del Senado no acepta una resolución ahí mismo y nada, ¿entiendes? Es igual que cuando vino la roya del café. Ajá. Ese día incluso estaba yo en la mesa directiva, ahí adelante, como secretario ACDO, y me llegó la información de cómo estaba en ese momento, y yo tiré un discurso ahí mismo, y elaboré la resolución. Hubo muchas cosas que se hicieron ahí. ¿Por qué? Porque Reinaldo tenía la apertura de su despacho para discutir la problemática en particular. Por ejemplo, en un momento dado... No fue sectario, Reinaldo. No, porque hay que Reinaldo se parece a Hipólito en algo. Tú lo ves y a veces tú crees que son sectarios y tienen un corazón como un pan mojado. Ese era bueno, te voy a decir una cosa. Reinaldo es un hombre que ante la sensibilidad de cualquiera le brotaban las lágrimas. Sí. O sea, y eso no lo hace un hombre malo. Así es. Hipólito te dice cualquier cosa. Un día dijo muchas cosas Hipólito de Jaime David y después dijo, concho, pero es agrónomo. Sí. Y echó para atrás. Ese era Reinaldo Pared Pérez. Entonces, te voy a decir algo más. Y lo dije anteriormente y quiero repetirlo. El Senado tiene un 30% del presupuesto del Congreso. El 70% lo tiene la Cámara de Diputados. Pues Reinaldo, cuando salió, porque él tuvo 8 años como presidente del Senado, salió 2 y después tuvo 4 más. Cuando él salió, Reinaldo dejó 500 millones de pesos que se ahorró en el Senado. Con el 30% del 100% que se le da al Congreso Dominicano. Dejó, para que tú sepas. Y cuando ahora entregó el Senado a Eduardo Estrella, lo dejó también con certificado, con fondos. Que si otro agarra esos 500 pesos y lo desbarata, 500 millones. Es decir, esa era la pulcritud de Reinaldo. Él vivía holgado porque, como dijo el tipo en el otro, él fue del bufete de Tapia Pinal. Tapia Pinal fue presidente de la República y un abogado de primerísima en la historia dominicana, y a él le llegaban casos como pueden llegar a los bufetes de Vincho, qué sé yo, a los pelleranos, que le llegan casos pesados. Hay casos que te llega un problema inmobiliario que te puede ganar 30 o 40 millones de pesos de un tablazo. Entonces, el Reinaldo que nosotros conocemos y que yo conocí, es un Reinaldo con una alta sensibilidad para los demás. Un Reinaldo de consenso. Se consensuamos ley como la Fuerza Armada, la ley orgánica, consensuamos la ley de seguridad privada, o sea, cosas que eran espinosas. Un Reinaldo, en cierta medida, respetuoso, del contrario, aunque no estuviera de acuerdo. Un Reinaldo, vamos a decir, que siempre estuvo atento a los demás. Si cualquiera no llegaba, y fulano que no llegaba, llámate a ver qué le pasa a él. No ha llegado Juan Orlando Mercedes, mira a ver si es que tiene algo. Ese es Reinaldo. Yo creo que, hablando de Reinaldo, y visto que hoy exactamente se cumplen los 20 años del fallecimiento del profesor Juan Bosch, que fue su maestro y del cual aprendió mucho. Pero antes de eso, la magia de Reinaldo, porque mucha gente piensa, él era danilista, era leonelista. O sea, esa magia de Reinaldo para compartir con él, con ese liderazgo que era prácticamente el liderazgo que se disputaba y que él estaba en el centro. Él era leonelista, era de Leonel, era de Danilo o era él mismo de él. No, él era de Danilo, pero él sabía que el presidente de la República y el presidente del partido era Leonel en su momento. Sí. Y en ese sentido él contribuyó al consenso de muchas cosas entre los dos. Pero muchas propuestas, inclusive para que sea presidente del Senado, ¿era de Leonel? No, y ayudó en demasía, vamos a decir así, a que ayudamos todos, porque hay que decirlo. Los 8 años de Leonel apoyamos al gobierno sin reserva, igual como se hizo en el caso de Danilo. Y Leonel Fernández, porque tú sepas, cuando salió del gobierno, le mandó una carta a Reinaldo dándole las gracias. Una carta por escrito le mandó.
que eso lo sabe poca gente, Leonel Fernández. Y con Danilo, era un hijo de Danilo. Ellos, los Pared Pérez en general. Así es. Hoy tuve a Carlito, el mismo almirante. Bueno, el almirante, Civil Pared Pérez, se parece también a Reinaldo en ese sentido. Lo que pasa es que un hombre como guardia discreto. De hecho, cuando le hicimos reconocimiento, por ejemplo, a él se le hizo un reconocimiento a Cifrido, que lo preparé yo. Y como yo sé que Reinaldo, con el purismo y cosas, no iba a aceptar una resolución dirigiendo el Senado para su propio hermanito, yo aproveché en una que no estaba Reinaldo y sometí la resolución, hablé con Sonia para que me la secunde, hablé con otro y aprobamos reconocer. El Senado reconoció a 2 ministros, reconoció a Cifrido Pared Pérez y a Paulino Sei. Cuando tuvo el discurso Cifrido, él se paró y dio la gracia ahí a Hipólito Mejía, lo dejó, es más, le ofreció cargo y no lo sacó. A Leonel Fernández y a Danilo Medina. Reinaldo era eso mismo. Lo que pasa es que Reinaldo como político, el político confronta, el militar no confronta. Entonces, ¿por qué nosotros apoyamos a Reinaldo? Lo apoyamos sencillamente porque lo vimos con todas las condiciones para hacer una obra importante para el país. Y lo vimos que él era el que iba a dar el salto después de 16 años de éxito del PLD. Al gobierno de Danilo, que tú sabes todo lo que hizo importante para la nación, había que buscar una gente que pudiera seguir esa obra. Entonces, en ese sentido, hay que decir que nosotros vimos ese Reinaldo y vimos también un hombre en el cual podía escucharlo, un poco es otra cosa. Un buen gobierno y que podía escucharnos. Hay cosas que yo iba allá y él no estaba de acuerdo. Y decíamos, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una de las dos y si falla esa, hacemos la otra. ¿Entiendes? Sí. Y ya, y así. Porque yo era el que más hablaba así con él. Porque yo venía de haber sido colega diputado y yo nunca pude decirle usted. Los otros colegas le decían usted. Yo le decía a usted si estaba hablando en el pleno, tenía que decirle usted, sí, al señor presidente del Senado. Sí. Pero de nosotros, sí, todos le decían a usted, yo le decía tú, porque yo tenía ya la costumbre de antes de llegar al Senado. Un día como hoy muere el profesor Juan Bosch, sí, líder, fundador de los 2 grandes partidos de la República Dominicana, tanto del Partido Revolucionario Dominicano como del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuáles son el legado que deja el profesor Juan Bosch a la República Dominicana? Mira, yo antes de estar en el PLD, yo fui un admirador del profesor Juan Bosch, porque siempre admiré 2 cosas de él. Admiré el hombre de la literatura, un hombre con unas condiciones por encima de muchos premios Nobel. Juan Bosch fue no solamente un escritor de primera a nivel de América del cuento, sino Juan Bosch fue un profesor del cuento. No un profesor para decirlo porque le dice profesor, no. Yo recuerdo que yo siendo en Panamá una especie de posgrado en literatura, me encontré con un libro de Juan Bosch que no lo he visto más. Lo traje en Amigo y se perdió, donde Juan Bosch, en ese libro de Juan Bosch, parece que lo escribiría, digo yo, estando en Costa Rica, que no llegaría aquí, sería en la época de Trujillo, donde Juan Bosch, vamos a decir, da una cátedra en ese libro de cómo hacer un cuento. Entonces, yo siempre fui admirador de ese Juan Bosch. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hay que ver en Juan Bosch? El hombre del concepto del Estado moderno. Tan moderno que yo creo que en su época estaba quizás más moderno que lo que nosotros podíamos hacer. Pero también a mí me tocó ya en los últimos años, a mí junto con Johnny John, nosotros lo visitábamos en su casa. Es Juan Bosch humilde. Porque él, igual que ¿Qué se hablaba? ¿Qué se hablaba con Juan Bosch? Te voy a decir, Juan Bosch, igual que Peña Gómez, le hicieron la casa. No tenían para hacerle casa. Sí. Y Balaguer la cogió a crédito en el Banco Agrícola y terminó regalándola después. Sí. Esos eran los grandes hombres. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Con Juan Bosch, yo recuerdo un día que llegamos, la primera vez, vamos a decir que yo ya fui formalmente a su casa, y yo llego, yo estaba en el Banco Agrícola, y me dice, tú eres Roald del Banco Agrícola. Y entramos, nos sentamos en la galería, sencillo, una casa totalmente humilde como cualquiera, y él comenzó a hablar de historia, como me ubicó por el sur a mí, comenzó a hablarme de las batallas de Azua,
Juan Bosch hablaba mucho de la historia, porque él la tenía, toda esa historia, lo nuevo podía recordarse menos, la tenía ahí. Pero también hay que decir, estoy hablando del hombre humilde, un hombre en su casa humilde, pero también hay que hablar del hombre con el concepto de ser un servidor sin condiciones. Es decir, yo voy a estar puesto no porque me paguen tal sueldo. De hecho, Juan Bosch fue presidente de la República y no tenía una casa. Ya estamos diciendo mucho ahí. O sea, yo estoy hablando que el Juan Bosch, y he dejado para último, el intelectual formador de partido. Sobre todo el PLD, porque el concepto del PLD no fue el concepto de cualquier partido. Es el concepto de la formación del cuadro. Esos círculos de estudio que para mí, él comenzó a tener la idea desde que fue profesor en Costa Rica. Correcto. Estamos hablando de la época de Trujillo. ¿Qué es lo que significa? Que todo el que entraba al PLD de 78 para atrás tenía que ir a un círculo de estudio, a un grupo de estudio de 5, 6, 7. En ese círculo de estudio le enseñaban, para usted pasar y ser miembro, usted tiene que tener la teoría de ese círculo de estudio, haber tenido la práctica de hacer lo que le ordena el partido y haber tenido todo eso. Y en ese sentido, tenemos un hombre con un concepto de formación que está haciendo falta. Hoy tú te encuentras legisladores, regidores, que no tienen la capacidad que tienen que tener. Pero en ese círculo de estudio que formaban al individuo, había que hacer en todas las reuniones las críticas y las autocríticas. Bueno, porque es un concepto. Juan Bosch dijo una vez, y ya llegamos al final del programa. Sí, sí. Juan Bosch dijo una vez, o no sé si lo dijo él o lo dijeron de él, que él era marxista y no leninista. ¿Qué significaba eso? El marxismo es la teoría vamos a decir, del socialismo. Y Lenin es la práctica. Entonces él era la teoría. ¿Qué significaba la teoría? La llamada crítica autocrítica. Crítica es que tú criticas lo que ve mal del otro, de la situación. Y autocrítica es que tú puedes criticarte a ti mismo. No, algo que si tú has hecho mal, algo que tú has hecho mal, tú lo expones. Es un y ya concepto. tú no puedes entonces ser criticado. No, es un concepto mal. No, eso no solamente eso, que tú estás obligado a cambiar. Sí. No es que sea criticado, es que estás obligado a cambiar. Es un concepto marxista. Siempre se dijo que era marxista y no leninista. Giovanni, llegamos al final. Bueno, un banquete hablando de dos recias figuras de la República Dominicana, Reinaldo Pérez y el profesor Juan Bosch. Bueno, hemos llegado al final con el sabor amargo, porque el perder un hombre como Reinaldo no solamente deja el corazón roto de sus amigos, en lo cual yo me encuentro en primera línea, de sus compañeros en primera línea, igual que Giovanni, sino que la nación dominicana perdió a un cuadro que pudo haber hecho mucho más aportes que los grandes aportes que hizo. Y voy a repetir, hizo aporte en lo que es llevar la política decente. Hizo aporte en la transformación del Estado, que casi todas las instituciones se transformaron bajo la conducción congresional de Reinaldo, en esa constitución moderna que tenemos nosotros en la República. Sus aportes a lo que fue el Distrito Nacional desde su regiduría, sus aportes como político, sus aportes como hombre en el cual hay que trabajar para los demás. Hombre sensible, hombre que no cabe duda, para los dominicanos siempre será un ejemplo. Paz a los retos y vida eterna al alma de nuestro amigo, nuestro compañero y nuestro hermano, Reinaldo Pérez. Buenas noches.